Hola a todos, bienvenidos a Calamares en su tinta. Este espacio, como ustedes ya saben, para que hablemos un poco de historia, de historias, de libros, a veces de personajes raros y curiosos. En fin, se están cumpliendo por estos días 3 años ya del inicio de la guerra en Ucrania, o más bien la invasión de ese país soberano por parte del ejército ruso, el régimen de Vladimir Putin. Alguna vez, tal vez en nuestra primera temporada, hicimos aquí una aproximación histórica a ese conflicto, ahondando en sus raíces más antiguas, que no hacen parte solo del llamado contexto, sino que están en el centro, en el corazón mismo de esa guerra. Porque, entre otras cosas, el agresor, el señor Putin, que preside un régimen dictatorial, autoritario, tiene una obsesión por los argumentos históricos que ha puesto siempre por delante a la hora de justificar su postura y su actitud frente a Ucrania. Insisto, para Putin la invocación del pasado y de la historia no es solo una argucia retórica, no es solo un adorno para nutrir ese contexto en el que los analistas pescan en río revuelto para sacar sus distintas interpretaciones. Para Putin, tanto Ucrania como Bielorrusia no existen como naciones, y mucho menos como naciones soberanas. Son apenas unos pueblos que están integrados en la gran nación rusa. En eso coincide Putin con los jerarcas de la Iglesia Ortodoxa Cristiana rusa, los más retardatarios, los más reaccionarios, que también sostienen que en esa relación, en ese vínculo histórico entre la nación rusa y la nación ucraniana, pues realmente hay como una suerte de ficción labrada y tejida a través de los tiempos, pero en realidad es como si hubiera una sola gran nación en la que, por supuesto, el puntal está en Moscú. Ahí están las raíces históricas de una guerra que empezó hace 3 años, que tiene unos antecedentes muy claros, como por ejemplo la toma de Crimea en el año 2014, y que también nos remite a una historia un poco más reciente. Además, porque como lo hemos visto en estos días, muchas cosas están pasando y muchas cosas están cambiando. No son pocos los que dicen que estamos asistiendo al desplome, al derrumbe definitivo del orden mundial tal como lo conocimos durante 8 décadas después del fin de la Segunda Guerra Mundial. Ese orden mundial quizás inspirado en la primacía de los valores democráticos y liberales, aunque a este enunciado, por supuesto, hay que ponerle muchas comillas, porque también son muchos los críticos de esa especie de ilusión democrática que pareció funcionar mal que bien después de 1945. Aunque también en la segunda mitad del siglo XX y después de la Segunda Guerra Mundial, lo que se impone es esa confrontación latente entre dos grandes potencias
entre dos grandes fuerzas hegemónicas que fueron los Estados Unidos y la Unión Soviética. La llamada Guerra Fría, que va a durar más o menos hasta principios de los años 90, como para usar un símbolo convencional, hasta la caída del muro de Berlín en noviembre de 1989 y todo lo que fue pasando en la Europa del Este a partir de ese momento. Pero ahora estamos entrando en una nueva época en la que muchas de esas consideraciones y muchos de esos principios en torno a la defensa de lo que en su momento se llamó el mundo libre y en torno a la defensa de un orden democrático en apariencia universal e infalible, o por lo menos esa fue la idea que se impuso tras la Guerra Fría. En los años 90 pareció como si el horizonte político y moral de la democracia fuera incontestable. Caída la Unión Soviética, desplomados los regímenes de la Europa del Este y todo ese entorno de Moscú, pues pareció como si hubiera una nueva realidad geopolítica que se fue proyectando por décadas y que nos trae a este mundo en el que estamos y en el que esos principios del liberalismo, de la democracia constitucional y representativa están en bancarrota y están haciendo agua en todas partes, en Europa, en los Estados Unidos. En la guerra en Ucrania hubo como un consenso, una coalición más o menos entre muchos países de Europa, potencias militares, económicas, y los Estados Unidos a partir de la guerra que empieza en febrero del año 2022. Estados Unidos y la Unión Europea se echan al hombro la defensa de Ucrania y la sanción internacional, política, jurídica, económica del régimen de Putin. Pero ese modelo pues tenía y tiene muchos críticos dentro de la propia Europa y también en los Estados Unidos. Hay una gran paradoja y es que en la reivindicación, a veces explícita, a veces implícita, a veces abierta y desenfadada y a veces vergonzante de lo que hace y significa Vladimir Putin, pues coinciden muchos voceros tanto de la extrema izquierda con sus nostalgias de la Guerra Fría, como voceros de la extrema derecha que repudian eso que ellos llaman el globalismo, que no es sino un eufemismo, una forma de hablar de esos principios democráticos y liberales que se impusieron después de la Segunda Guerra Mundial, y no se trata tampoco de idealizarlos. Ahí hay mucha hipocresía, hay muchas promesas fallidas, hay también una serie de acciones violentas, imperiales, hegemónicas, que se matizaban o se escudaban en esa doctrina democrática y democratera. Pero entonces ese mundo, ese modelo está haciendo agua y en muchas partes hay críticos muy beligerantes y muy radicales de lo que es el orden mundial, y entonces la guerra en Ucrania se ha vuelto un pretexto para hacer explícitas esas tensiones y esas diferencias. Por no hablar de lo que es también la evidente simpatía del hoy presidente de los Estados Unidos, el señor Donald Trump, que se acaba de inaugurar otra vez, como se dice en inglés, acaba de tomar posesión
en lo que será su segundo mandato, que ya empieza con toda clase de requiebres y sobresaltos. Pero también en su primera administración estaba muy claro que para Trump, pues Putin es una figura fiable y es un actor político que despierta su admiración, su simpatía, por no meternos en esas especulaciones de quienes creen que seguramente Putin tiene muchos guardados con respecto a Trump y a su comportamiento personal y a los negocios que ha hecho allá en Rusia, pero más allá de eso, incluso por razones políticas del estilo, pues Trump vio siempre con buenos ojos el régimen ruso y hubo allí un cambio de estilo y un cambio de doctrina cuando llega el señor Biden, y durante 4 años la política exterior de los Estados Unidos se alineó con la de los países de Europa en lo que fue acaso el último gran episodio o el último respiro de ese viejo orden político que está muriendo, que está feneciendo, y al que Trump en su segunda administración, 4 años después, pues le ha dado un manotón en la mesa y lo ha barrido como si fuera ese dominó decadente y agotado y vacío que es, y Trump está jugando con unas nuevas cartas. Hay quienes creen que se trata de una postura muy coherente con esa idea, con esa bandera de hacer a América grande otra vez y pensar solo en los intereses americanos. En la campaña Trump lo dijo de manera sistemática. Hay que empezar a desmontar esa falsa ilusión de la solidaridad transatlántica de la OTAN, que a los Estados Unidos le cuesta muchísimo. Trump descree de eso como lo hacen los voceros de la extrema derecha en Europa, que tampoco creen en los valores de la hermandad europea encarnados en la Unión Europea y que en muchos casos están muy cerca de los métodos y las ideas del propio Putin. Entonces hay quienes dicen, en el caso de Trump hay una postura doctrinaria, política, no digamos filosófica, pero hay una coherencia entre sus promesas en las elecciones y lo que está haciendo. Pero también hay quienes señalan lo que significa en materia histórica que el presidente de los Estados Unidos, nada menos y nada más, les dé la espalda a sus aliados y a sus socios tradicionales en Occidente para alinearse con Putin y con Moscú. Hay quienes dicen que Trump es una especie de abyecto admirador de Putin y que está claudicando y que está llevando a la postración no solo a su país, sino a todo Occidente, y lo está poniendo en bandeja de plata en la mesa del señor Putin. Son muchas las interpretaciones, las teorías, las hipótesis, como siempre pasa en la historia. Pero eso es lo que está marcando los episodios más recientes. Ya Putin ha celebrado como Trump salió a decir que el señor Zelensky, el presidente de Ucrania, pues no tiene ninguna aprobación popular, lo cual es falso, que es una especie de dictador, que también es una gran falacia, porque en últimas Ucrania sí funciona como una democracia, con unas instituciones, con una constitución, ese largo proceso que empieza desde el año 91, tras la disolución definitiva de la Unión Soviética, y ahí también está
pues una de las causas y una de las fuentes de este conflicto, porque cuando se disuelve la Unión Soviética, muchos de los países que estaban ahí orbitando el poder militar, político, industrial de Moscú, que además tiene también unas raíces históricas que por supuesto iban más allá del régimen comunista y bolchevique, y es una especie de vieja obsesión de Rusia con respecto a su lugar en el mundo y a su lugar en Europa. El hecho de ser un tapón, un mojón, un intermediario entre Occidente y el Oriente, con una postura política desde el siglo XVII y desde el siglo XVIII de un expansionismo sobre el mundo eslavo, pero definiéndose siempre por contraste con la cultura y los intereses de Europa y de Occidente, que fueron codiciados por parte de la élite rusa desde el siglo XVIII, pero con la conciencia clarísima de que el destino de Rusia, casi como si fuera esa idea del destino manifiesto que profesan los norteamericanos, que profesan en los Estados Unidos para justificar su lugar también en el mundo, pues los rusos decían, bueno, el destino de nuestro pueblo es ser la síntesis, la suma y llevar la vocería de los pueblos eslavos para proyectar su poder sobre toda Asia y también confrontar cualquier posibilidad expansiva de Europa y de Occidente, en esa zona de frontera siempre muy agitada en el mundo báltico, en el ámbito de los pueblos eslavos occidentales. Ahí están Lituania, Polonia, y ahí en medio está siempre Ucrania, que también orbita el poder de Moscú a lo largo de los siglos, tratando de construir su identidad nacional, reivindicando aquellos valores que la diferencian justamente de Rusia y su expansionismo y su imperialismo. Y cuando se acaba la Unión Soviética, pues todos esos países que están ahí orbitando el poder de Moscú necesitan reivindicar su identidad y su entidad nacional, los valores y los principios fundantes de aquello que son, y uno de los caminos obvios en ese fenómeno, en ese proceso histórico, es desligarse de Rusia y empezar a aproximarse cada vez más a Occidente. Ese proceso largo, en el caso de Ucrania, empieza desde el año 91, en el año 96 hacen una constitución y ha habido pues unas tensiones políticas que se han resuelto siempre o hasta la guerra con Rusia en el escenario de las instituciones democráticas, en las cuales, por supuesto, la Rusia de Vladimir Putin empezó a intervenir. Pero hay otro aspecto que tiene que ver con esta guerra y que se invoca muchísimo y que de alguna manera confluye en todos estos elementos, en todos estos factores que estamos enumerando aquí, y es el de la OTAN, es decir, la gran organización política y sobre todo militar y de seguridad que Occidente constituye en el contexto inicial y diríamos casi iniciático de la Guerra Fría, a finales de la década de los 40, cuando ya las grandes potencias aliadas que derrotaron a Alemania, la Alemania de Hitler, pues se dan cuenta de que lo único que las unía, como muy bien lo
previó, y lo dijo Winston Churchill, lo único que unía a la Gran Bretaña y a los Estados Unidos y a la Francia de la Resistencia con la Rusia de Stalin, con la Unión Soviética, era el propósito común de derrotar a Hitler. Decía Churchill, si me tengo que aliar con el demonio para derrotar a Hitler, lo haré. Y así se dio esa coalición de fuerzas en la que además, pues la Unión Soviética había estado primero aliada con la Alemania nazi, hasta que la Alemania nazi entra a Rusia, entra a Ucrania, en un episodio que también ahonda las fisuras y las fracturas entre Ucrania y Rusia, y ya veremos de qué manera. Pero a partir del año 46, 47, con la constitución también de la ONU, va quedando muy claro que en el mundo hay dos grandes poderes políticos, económicos y militares, que son los Estados Unidos y la Unión Soviética. Y la repartición de Europa, sobre todo de la Europa oriental, después de la Segunda Guerra Mundial, pues va marcando allí una frontera política. Churchill hablaba de una cortina de hierro que va a ser un poco el símbolo de las décadas por venir, en las que vamos a estar en una guerra que se llama la Guerra Fría, porque los principales actores de esa confrontación pues no se van a ver la cara nunca del todo, frente a frente, y siempre van a actuar a partir de unos actores subsidiarios y en unos escenarios distantes en los que se van destilando los intereses y los conflictos de esa confrontación ideológica entre el modelo americano con el capitalismo y la democracia, y vuelvan a poner las comillas que ustedes quieran, y las democracias populares y la utopía del socialismo, del comunismo que va irradiando Moscú y que tiene luego pues unas bifurcaciones doctrinarias y también políticas de todo tipo, pero al final pues ese enfrentamiento se va disolviendo porque los regímenes de la Europa oriental que orbitan y gravitan en torno a Moscú harán agua a finales de los años 70 y en los años 80, pero había una cuestión esencial que era la de la defensa militar de quienes se alineaban en uno u otro sector. Y para eso surgieron primero la OTAN, esta organización transatlántica, desde 1949, y luego la respuesta del comunismo prosoviético, que fue el llamado Pacto de Varsovia. En ambos casos, lo que estaba era la tensión latente entre las potencias nucleares que habían ganado la Segunda Guerra Mundial y que luego habían quedado partidas en dos grandes bloques. Pero ese mundo maniqueo y bipolar se va a disolver cuando en los años 80 pues las economías y la estructura política cerrada y represiva de esos regímenes de la Europa del Este y también en el mundo soviético propiamente dicho, pues empiezan a resquebrajarse ya sin remedio ni reversa, y entonces se van precipitando los acontecimientos. El símbolo casi cinematográfico de ese momento de la historia, además pues de los conceptos de la perestroika y el glasnost de los que hablaba Gorbachev, el símbolo de eso es la caída del muro de Berlín, porque Berlín pues era el laboratorio de la frontera entre lo que en ese momento se llama Occidente y Oriente en el contexto de la Guerra Fría. Alemania como país quedó partido
en dos con esos valores y esos principios del enfrentamiento de la Guerra Fría. La Alemania occidental, capitalista y cercana a Occidente, y la Alemania oriental, comunista, socialista y cercana a Moscú. Y dentro de la Alemania oriental, su capital, que a la vez estaba partida, Berlín, cuyo sector oriental pues estaba en el enclave del mundo comunista, socialista y prosoviético, y Berlín occidental, que era como una burbuja allí que personificaba los valores y los intereses del llamado mundo libre, del mundo occidental, capitalista, democrático, etc. Eso se derrumba a partir de 1989 y entonces viene la discusión de qué hacer con esas estructuras transnacionales de defensa y de seguridad que administraban el arsenal nuclear de todas estas potencias que habían estado mostrándose los dientes después de la Segunda Guerra Mundial, pero que ahora llegaban a un momento en el que el gran motor de ese modelo político del Oriente, en la Europa oriental y en la Unión Soviética, pues se había caído. Se disuelve la Unión Soviética y viene la discusión de cuál va a ser el futuro en materia militar y en materia de seguridad. Y entonces, pues viene la discusión sobre el Pacto de Varsovia, que se disuelve muy rápido después de la caída del muro de Berlín, y cuando se está disolviendo la Unión Soviética, está clarísimo que el Pacto de Varsovia ya no tiene razón de ser, o por lo menos ya no tiene ninguna viabilidad económica. Y entonces viene también la discusión sobre lo que va a pasar con la OTAN. En un momento dado, la cuestión de la unificación alemana y el futuro militar de la Alemania unificada, que tenía un pie en el mundo oriental prosoviético que se estaba disolviendo y otro pie en el mundo occidental, y también su alma fragmentada y partida, cuando viene la discusión sobre lo que está pasando en la Alemania unificada o unida, pues hay el planteamiento de su condición militar. Y en esas discusiones, que era un ir y venir entre Washington, Bonn, la capital de la Alemania occidental, y Moscú, el secretario de Estado de George Bush padre, que se llamaba James Baker, en una reunión con Gorbachev, y había estado también con Helmut Kohl, el canciller alemán, el señor Baker, él se comprometió a que la OTAN no iba a avanzar más en su frontera limítrofe con el mundo oriental. Esa promesa fue desmentida casi de inmediato por el propio Bush, que manda un telegrama desestimando la promesa de su secretario de Estado, pero también viene una nueva intriga en la que todos estos personajes pues van a estar siempre en esa tensión entre la promesa no escrita de que la OTAN no se iba a expandir y la conciencia de que de pronto sí convenía que la OTAN se expandiera. Es evidente que los Estados Unidos manejaron ese tema con hipocresía, con torpeza, y que además pues dejaron sentadas allí las circunstancias para que hubiera tal confusión, que esa es también una de las causas de estos conflictos que han estado ocurriendo en las últimas décadas. ¿Había otra opción? Es muy probable que sí, porque muchos de los grandes hacedores de la política pública y de seguridad en los Estados Unidos estaban convencidos de que era conveniente no atizar ese tema de la expansión de la OTAN.
Y al principio esa fue la doctrina que se impuso hasta que en el gobierno de Clinton va cambiando y Clinton se da cuenta de que es una forma muy eficaz de ejercer pues su posición hegemónica en el nuevo orden que está surgiendo ahí en la Europa oriental, acoger, y esto también hay que decirlo, el requerimiento de muchos pueblos que antes pertenecían a la órbita soviética y que reclaman su inclusión, su participación en la OTAN. No es solo que se diera la expansión de la OTAN, sino que la OTAN se iba expandiendo porque muchos de los gobiernos y de los pueblos que acababan de recobrar su libertad o la estaban estrenando por fin, pues sabían que esa era una carta y una estrategia muy eficaz al momento en el que Rusia, con su enorme poder, resurgiera otra vez. Porque es que, insisto, el poder de Rusia no era solo el de la Unión Soviética. Al revés, la Unión Soviética fue una forma de mimetización y perpetuación de unos intereses imperiales tradicionales, hegemónicos, expansivos, al menos en el mundo eslavo, de la Rusia de los Romanov, desde Pedro el Grande, desde Catalina la Grande, y luego en el siglo XIX, y eso va a seguir siendo así durante la Unión Soviética. Entonces, los pueblos que estaban ahí sometidos a esa horma de hierro, pues sabían que con el pasar del tiempo el poder de Rusia iba a volver. Claro, Rusia quedó arrinconada y en la lona tras la Guerra Fría, y esa circunstancia la aprovecharon los americanos, la aprovechó también Europa, y eso tuvo una expresión militar que hoy puede ser considerada un error muy grave, que fue la expansión cada vez mayor de la OTAN en esos países de la Europa oriental que se fueron incorporando al modelo militar y de seguridad del enemigo de la víspera. En el caso de Ucrania hay que tener algo en cuenta, y es que Ucrania no existía. A principios del siglo XX, Ucrania era una nación con un territorio fragmentado y diseminado entre varios estados. Ese había sido el destino de muchos pueblos y muchos pueblos en la Europa del Este que estuvieron sometidos al imperialismo ruso, al imperialismo prusiano y alemán, al imperialismo austriaco y luego austrohúngaro. Y entonces en el siglo XIX ese hecho también alimenta pues la causa del nacionalismo en estos pueblos que estaban buscando un lugar bajo el sol y que estaban buscando tener un estado que obedeciera a esa condición que no es falsa, que no es inexistente. Y en eso, pues Putin es completamente perverso porque él le niega a Ucrania su entidad y su identidad, pero resulta que los ucranianos llevan siglos, por no decir que un milenio, tratando de reivindicar ese destino que ellos quieren expresar en un modelo político que sea eso, un Estado nacional independiente y soberano. Pero entonces viene la Primera Guerra Mundial a principios del siglo XX y esos imperios bajo los cuales vivían estos pueblos o estas naciones sin Estado están enfrentados en la guerra. Se disuelven muchos de esos imperios tras la guerra: el imperio alemán, el imperio austrohúngaro, el imperio ruso, y viene una redefinición
política de muchos de esos pueblos en las nuevas realidades que van quedando tras la guerra. En el caso del Imperio Ruso, lo que lo sucede es el modelo bolchevique que nace de una revolución en la cual la participación de Ucrania pues va a derivar en una especie de guerra civil entre muchos elementos dentro de la nación ucraniana que están viendo qué les conviene más para la consagración de ese sueño, de ese proyecto que es tener un Estado nacional ucraniano. Y eso va ocurriendo entre el año 18 y el año 19. De hecho, hay 2 repúblicas ucranianas en simultáneo, hasta que finalmente Ucrania queda fundida en el modelo soviético, va a ser una de las repúblicas socialistas soviéticas. Por eso Putin, en una serie de ensayos y discursos en los que él, con argumentos pseudohistóricos, plantea muy de fondo las razones y los argumentos que tiene para intervenir en Ucrania, Putin dice de manera también civilina y perversa que Ucrania no debería ser un Estado, no debería y no es una nación, pero que además Ucrania fue creada por Lenin. Claro, porque como Estado nacional ya se unifica bajo el modelo soviético, lo cual para muchos ucranianos pues era el cumplimiento de un viejo sueño y de un viejo propósito, pero había muchos ucranianos que de hecho pues empiezan a revolverse contra esa sovietización de Ucrania y la incorporación del Estado Nacional ucraniano que acaba de surgir al modelo soviético, porque también en Ucrania había una fuerza de ultraderecha que empieza a asomarse al fascismo y al nazismo en Occidente, y esa es una de las razones por las cuales el régimen ruso quiere invocar ese pasado para señalar de manera falaz que el gobierno legítimo y constitucional de Ucrania hoy, aunque estén bajo la ley marcial, y por eso pues no ha habido elecciones, pero una de las narrativas, como se dice ahora, uno de los argumentos y una de las falacias de Putin está en decir que el régimen ucraniano es un régimen de nazis nostálgicos de esas posturas de ultraderecha que hubo en la Ucrania de los años 20, de los años 30. En un momento dado, Stalin somete a Ucrania a una hambruna que hoy se considera un absoluto genocidio en 1932, en 1933, y de hecho cuando llegan los nazis, pues hay muchos que en Ucrania prefieren y quieren y añoran a los nazis frente a la dominación represiva, despótica y dictatorial de la Unión Soviética y del estalinismo. Lo que pasa es que eso les costó sangre porque muy pronto se dieron cuenta, obvio, de que los nazis no eran menos salvajes, menos brutales, menos atroces, todo lo contrario, y entonces viene la Segunda Guerra Mundial y después ya toda esta historia tras la Segunda Guerra Mundial de la consolidación política del régimen soviético y de la presencia de Ucrania allí como una zona de industrialización importante en el este del país. En 1954, Khrushchev, que entre otras era de origen ucraniano, para rememorar y celebrar el momento en el que los cosacos, que eran esta fuerza fundante del nacionalismo ucraniano en el siglo XV, en el siglo XVI, sobre todo en el siglo XVII, en el momento en el que, dice Khrushchev, los cosacos se salen de la órbita lituano-polaca y se pasan a la órbita rusa en 1654, pues eso había que celebrarlo, y entonces Khrushchev le entrega la península de Crimea a Ucrania, que por razones territoriales pues es la prolongación natural
de ese país en el Mar Negro, pero en términos culturales, lingüísticos y políticos, Crimea fue, pues podríamos decir que primero griega y muchas otras cosas, pero luego fue una posesión turca o tártara, como se decía. Y a partir del siglo XVIII, Crimea va a ser rusificada. Y realmente Crimea es una población rusa y no ucraniana, que pasa un poco lo mismo en la cuenca del río Don, en lo que se llama el Donbass, del que tanto oímos hablar, que también a partir del siglo XIX pues fue una zona de penetración rusa y fue una zona de rusificación durante el estalinismo, de suerte que ahí pues hay un nivel de compenetración entre las dos identidades nacionales muy fuerte, porque además ese es otro legado del viejo imperialismo ruso y luego soviético, pienso pues en el imperialismo zarista y luego en el imperialismo soviético, porque había un nivel altísimo de bilingüismo y de compenetración de esas identidades nacionales, pero aceptando que son identidades distintas. Todo esto como que va desembocando en una larga víspera muy conflictiva en la que Occidente sigue con arrogancia, sintiendo que su triunfo en la Guerra Fría pues le daba para hacer lo que quisiera. En algún momento Dick Cheney, el vicepresidente de los Estados Unidos ya en tiempos de Bush hijo, fue y les dijo a los europeos del Oriente que el destino natural sí era la incorporación a la OTAN y estar más bien en la órbita de Washington y de los Estados Unidos. Clinton había dicho antes, la pregunta no es si van a entrar en la OTAN, sino cuándo. Y Putin les respondió en una conferencia de seguridad en Múnich, les dijo, pues la verdad es que nosotros tenemos más bien todo el derecho a la autodeterminación de nuestros pueblos, claro, ya en un contexto político distinto, porque con Putin Rusia estaba resurgiendo con sus viejos intereses y con su vieja obsesión expansiva, imperial, hegemónica, y por supuesto hay una cuestión de seguridad que han invocado ellos siempre y que los analistas incluso de afuera dicen, bueno, había que pensar mejor ese orden político en torno a la seguridad y a la expansión de la OTAN para no generar esa gran prevención que ha hecho que en un momento dado pues Putin decida entrar en Ucrania. Pero es que también en Ucrania pasó una cosa, en este proceso de hallazgo de su identidad nacional después de haber conquistado la independencia tras el desplome de la Unión Soviética desde el año 91, en Ucrania lo que pasó es que los ucranianos pues concibieron una república, un estado independiente, unas instituciones, pero en el plano cultural, además de reivindicar su identidad nacional, también reivindicaron como parte de esa identidad nacional su vínculo con Europa, su herencia indoeuropea, europea y sus ganas, ya más allá de estas especulaciones pues antiguas, sus ganas de incorporarse al proceso europeísta que estaba en un momento de gloria en la década de los 90 y en los años 2000. Entonces, los europeos, el electorado europeo, la nación europea, expresándose por las vías democráticas, quiso estar más cerca de Occidente y sobre todo de Europa, y eso, por supuesto, a Putin no le convenía, pero ahí la discusión no era realmente la OTAN, sino la Unión Europea. Recuerden ustedes que en el año 2004 hubo unas elecciones en las que un candidato prorruso, que era Víktor Yanukovych, ganó en un resultado absolutamente fraudulento y el pueblo salió a la calle en lo que se llama la Revolución Naranja a defender el triunfo más bien de Víktor Yushchenko, que era el candidato que expresaba esa idea de la cercanía de Ucrania con la Unión Europea. Y luego, 6 años después,
empieza un proceso ya cuando Yanukovych regresa o gana las elecciones, ahí sí, en el año 2010, con ese partido de las regiones, que era un vocero de los intereses rusos y putinistas en Ucrania, y había empezado ya un proceso de acercamiento muy serio con la Unión Europea, y eso se viene abajo cuando la intervención de Rusia determina que hay que explotar como sea esa posibilidad. La gente vuelve a salir a la calle desde finales del 2013 en lo que se llama la revuelta o el levantamiento de Euromaidán, que es la salida del pueblo ucraniano diciendo nosotros queremos estar cerca de Europa, y eso pasa también en el año 2014, y es cuando Putin entiende que solo le queda la vía militar, porque con sus títeres de opereta en el país ya la fuerza popular y social es tan grande, y hay una radicalización, eso también es muy cierto, una radicalización propiciada por la injerencia sistemática de Rusia y por la necesidad de los ucranianos de reivindicar su condición de nación soberana durante siglos. Entonces los ucranianos dicen, ya no queremos más la injerencia de esta gente, y eso va radicalizando a mucha gente, que es también el argumento bastante falaz de que ahí hay unos grupos neonazis. Claro, hay extremistas de derecha que además luego van a aparecer cuando empiece la guerra, primero con la toma de Crimea en el 2014 y ya luego ahorita en el 2022, sobre todo en el oriente del país, en la cuenca del Don, con esa región del Donbass rusificada, prorrusa, y hay una guerra civil en la que todo el mundo se ha radicalizado allí. Obvio, hay un sentimiento de hostilidad contra Rusia que luego se ha ido expresando en unas decisiones políticas, pues porque Rusia es un poder hegemónico que agredió a un país soberano que quiere serlo. Y hay una cantidad de elementos y matices que explican el conflicto, y hay una cantidad de necesidades diplomáticas para pensar en las salidas que pueda haber para evitar una confrontación más grande, que esa sí sería pues devastadora por la amenaza nuclear. Hay quienes dicen que nunca habíamos estado tan cerca del cataclismo nuclear, ni siquiera en la crisis de los misiles, en la Guerra Fría. Pero la cuestión de fondo sigue siendo la misma. ¿Es Ucrania una nación? ¿Sí o no? El señor Putin dice que no. Y ese es su argumento principal para hacer lo que ha hecho. La respuesta de los ucranianos es: nosotros somos una nación y queremos ser una nación soberana. Y a partir de esa cuestión insoslayable, de fondo, que no es el contexto, sino el corazón y el centro más profundo de este conflicto, con esa premisa tenemos que empezar a analizar, a pensar lo que está ocurriendo, lo que ha ocurrido y lo que habrá de ocurrir. Pero esa es la cuestión esencial. ¿Es Ucrania una nación? ¿Sí o no? ¿Merece serlo? Y a partir de ahí, pues nos ponemos de acuerdo sobre lo fundamental. Esto es Calamares en su tinta. Ustedes saben que es radio, es podcast y es video podcast. Un abrazo y hasta la próxima.